eh, ya tenemos como un estado del arte de lo que quiero transmitirles de qué es una IDE hoy, ¿ya? Sin embargo, como yo les comentaba al principio, cuando uno es ingeniero es muy importante hacer este estado del arte y hacer este estado del arte con, naturalmente, con IDE Chile, coincidentemente también en Chile, podríamos haber estudiado otro país y hubiésemos tenido también los mismos resultados que Chile. ¿Ya? Pero cuando ustedes se embarcan en un proyecto de esto y ustedes ya tienen este estado del arte, el siguiente paso es, como yo les dije, si hay algo ya inventado, no es necesario inventar la rueda. ¿Ya? Entonces, si esto ya está probado y funciona bien, generalmente, del punto de vista de ingeniería, vamos a encontrar modelos de implementación. ¿Mm? Y llámese para todo, o sea, por ejemplo, si ustedes están familiarizados, por ejemplo, con temas de eh, por ejemplo, construcción de carretera, ya existen cálculos de cómo, de cuál es el procedimiento para ir construyendo, de cuánto vale, no sé, el kilómetro de carretera, lo mismo con edificios, lo mismo en todo orden de cosas. Si queremos el día de mañana construir autos, también existe como el modelo, de alguna manera, de que no debemos partir de cero, sino que existe lo que se llama como un modelo de implementación, un orden de las cosas, ¿ya? Entonces en IDE, y aquí todo ese preámbulo para entrar a la unidad 2, en IDE también existen estos modelos de implementación, ¿ya? Em, entonces, por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan dónde ir a buscar información, dónde ir a leer, y no estén googleando cualquier cosa y al final encuentren documentos muy buenos y que finalmente son del año 2010, que puede sonar muy actual, pero en realidad entre el 2010 y el 2020 y algo ha pasado mucho tiempo del punto de vista de este tipo de tecnología. ¿Mm? Eh, Dicho eso, antes de partir un poco de lo que vamos a hablar hoy, les voy a enseñar un poco de dónde ir a buscar la mayor cantidad de información, ¿ya? Em, Créanme que si ustedes están por el rubro en que están trabajando, pueden ver como lejano el tema de implementación de IDE. Créanme que están más cerca de lo que ustedes piensan. ¿Ya? Em, Cuando ustedes escalan ya al punto de ingeniería, se van a encargar ya como de ver ciertos como labores, ver labores del punto de vista más general, más desde afuera, más como tratar de definir hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, lo digo, digamos, también va muy abiertamente, también basado en mi experiencia. Yo tuve la misma formación de ustedes. Y cuando uno se mete ya en los mundos más como de que ustedes son parte de la toma de decisiones, empiezan a tener otros roles, ¿ya? Y cuando empiezan a tomar otros roles, si bien ustedes pueden pensar de que no van a trabajar ni en una IDE continental, ni en una IDE global, ni en una IDE nacional, ni en la regional, etcétera, desde donde estén, en algún minuto van a tener que dar una vuelta a cómo crear una infraestructura de datos, ¿ya? Y ahí se van a acordar obviamente de, oye, algo vimos de esto en IDE, es importante también seguir como ciertas políticas, orden, porque ahora soy ingeniero. Ya esto ya no la puedo implementar así como, dejémoslo en un servidor y listo. No, sino que hay que ordenar mucho más la casa, ¿ya? Y ustedes son los llamados en este caso a decir cuál es el orden que va a llevar. Dicho eso, les voy a compartir pantalla, ¿ya? Para que vean como desde cero, desde dónde ir a buscar la información, ¿ya? Para la implementación de ciertos marcos, como yo les comenté también en la principio de la unidad uno hay dos grandes corrientes. Una es basada en Naciones Unidas, el otro en IPGH. ¿Ya? Obviamente, en lo que tiene que ver con IDES, está más apegado a lo que es Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, en Naciones Unidas es donde ustedes van a encontrar marcos de referencia para que ustedes puedan implementar modelos, ¿ya? Entonces, acá la palabra mágica es UNGGIM, ¿ya? Que es United Nations, em, y el GGIM, ¿ya? Em, Corresponde eh, como dice acá, al Comité de Expertos de la Naciones Unidas sobre la gestión mundial de información geoespacial. Eh, Acá está el link, ¿ya? Vamos a entrar para que ustedes el día de mañana puedan ir a buscar bastantes recursos que hay acá, ¿ya? Bueno, sí les debo decir de que para que tengan igual consideración, aterrizándolo bien eh, al lado más cuando uno está más del lado privado, más profesional, que muchas cosas de Naciones Unidas igual son como bien... eh, hasta parafernalia, ¿ya? Entonces igual ustedes tienen que aterrizarlo un poquito más, entender que de repente cosas que tienen 20 páginas se podrían resumir en 2 páginas, ¿ya? Eh, Hay harta parafernalia también, ¿ya? La cosa es que a lo que quiero llegar es que acá la parte
por ejemplo, ya acá está como toda la parte de introducción, sesiones anuales, que todos los años se juntan a conversar, a crear cosas, etcétera, etcétera. Ya. Y acá se van a encontrar que hay una parte que dice programas, ya que son programas de proyectos, básicamente. ¿Ya? Y acá se van a dar cuenta de que hay varios que dicen frameworks. ¿Ya? Básicamente lo que son los frameworks son estos marcos de referencia, ya que cuando hablamos de marco de referencia nos estamos refiriendo a em, estas como metodologías de implementación, ¿ya? Y de alguna manera estos frameworks no están elaborados solo por Naciones Unidas, sino que están elaborados por países o instituciones que ya pasaron por eso y tuvieron mucho éxito. ¿M? Entonces, hay, por ejemplo, varios frameworks o documentación, por ejemplo, fortalecimiento de la administración geoespacial, una agenda de cómo contribuir con información geoespacial a nivel global, etcétera, etcétera. Temas de geodesia, si es que a ustedes les gusta mucho eso. Acá se trabaja harto en lo que es la integración de la estadística y la información geoespacial, que básicamente en Chile quizás puede sonar normal porque esto funcionó hace muchos años atrás, pero en otros países obviamente que no, que es básicamente que toda la información estadística censal esté de alguna manera georreferenciada, ¿ya? Después tenemos este documento es bastante bueno, que es el documento de cómo de administración de tierras, pero en realidad es como administración del territorio finalmente. De hecho, en algún minuto lo tuve que estudiar mucho y trabajar mucho, y habían varias cosas que, más como temas más de respeto a los pueblos originarios y que acá en Chile se habla mucho de eso, bla, 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 a mí me costaba mucho entenderlo, ¿ya? De alguna manera estaba personalmente como muy apegado a la ley, así como diciendo, oye, pero si la ley dice esto, ¿por qué se quiere hacer otra cosa? Y acá se habla mucho como en una corriente bastante neutral, de llegar a ciertos acuerdos y están súper bien fundamentados, así que si en algún minuto les toca trabajar eh, y tienen como intersección con temas de cómo abordar problemáticas con pueblos originarios, zonas que están como más protegidas, etcétera, etcétera. Ahí hay harta información de cómo Naciones Unidas mira esto, ¿ya? Porque obviamente se nos juntan dos corrientes, que es como el respeto a pueblo originario, pero también está el desarrollo del país, entonces, cómo equilibramos bastante bien. ¿Ya? Bueno, ahí hay para que tienen harto que pueden estudiar, que puede de repente converger con proyectos que en el futuro puedan hacer. De hecho, también hay cosas que pudiesen desarrollar a nivel día de mañana de trabajo de tesis, hay cosas bastante entretenidas. ¿Ya? Bueno, básicamente, este Comité de Gestión Global de la Información es un comité de alguna manera mundial, ¿ya? Pero este comité mundial lo representa cada uno de los continentes, ¿ya? Y cada uno de los continentes, de alguna manera, sesiona a nivel continental y de ahí sale un presidente, un vicepresidente, ciertos vocales también, y pasan a formar parte de esta mesa global también, ¿ya? Eh, y, y por ende, existe un UNGIM América, un GIM Europe, un GIM Asia, África, etcétera, ¿ya? Y bueno, cada continente hace como sus trabajos, sus mediciones, su estado del arte, levanta cosas, aporta, etcétera, etcétera. Y cuando se sientan a nivel global, estudian cuáles son como los mejores casos de éxito, lo mejor que está sucediendo en cada uno de los continentes. Y de ahí van saliendo como estos marcos de referencia, como les comenté, que le van a servir a muchos países, ¿ya? Y aquí, en la parte de Quick Links, que son como links rápidos, instantáneos, hay uno que se llama eGIF, que lo vamos a estudiar mucho a partir de la próxima clase. em, y hay que tiene que ver con, les digo al tiro, para que lo puedan googlear bien, este que es The Global Fundamental Geospatial Data Themes, ¿ya? Que son como, básicamente, en resumen, los datos, em, los datos fundamentales en el caso que ustedes quieran partir, por ejemplo, con una IDE. Ya, les voy a copiar acá el nombre y se los voy a dejar en el chat. Para que lo puedan googlear y el otro también para que lo googleen el UNGGIA. Ya. Bueno, básicamente este documento igual es bastante fácil de leer. Lo que quiere describir este documento es que, por ejemplo, desde la institución que ustedes estén trabajando, y van a armar una idea, viene el gran dilema de cuál es la información que queremos compartir a través de nuestra idea, ¿ya? Porque vamos a tener mucha información desde, no sé, pues, usos de suelo, predio,
Y para llevar la casa bien ordenada, o para partir, no sé si sea bueno tirar toda la carne a la parrilla, sino que básicamente la idea es que nos pudiésemos centrar en lo que es importante para el país. O de repente sí, pudiésemos tirar toda la carne a la parrilla, pero de repente nuestros esfuerzos van a estar mucho en estar actualizando toda esta parrilla con información y no nos va a dar tiempo para actualizar lo importante. ¿Ya? Que puede ser algo muy parecido a lo que pasó en Chile al principio, de que se tiró toda la carne a la parrilla, había muchos esfuerzos obviamente, en lograr la interoperabilidad entre todas las instituciones, en lograr tener, por ejemplo, todas las calles digitalizadas, los predios, etcétera, etcétera. Pero dentro de los datos fundamentales de Chile nos faltaba la hidrografía. ¿Ya? Entonces, aquí viene como la decisión de decir cuáles son los datos importantes para un país, cuáles sí y cuáles no. ¿Ya? Entonces, dado que pueden haber muchos países en esa situación, como de que todavía no decían qué es lo importante, es que existe este documento, ¿ya? En el que se definen, en este caso, ¿cuánto tenemos? 4, 8, 12, que son 14 datos fundamentales. Em, y a su vez cada uno de estos igual se desagrega, ¿ya? Pero estos son como los datos que un país primeramente debería, como decir, debo tener todos estos datos, ¿ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, se proyectan el día de mañana quizás a decir, uy, me hace sentido esto de armar una infraestructura de datos, pero yo trabajo, por ejemplo, en el ámbito privado o trabajo en una municipalidad donde la priorización de datos puede ser distinta a la de un país, ¿ya? Pero no importa, si la idea es que ustedes como que sigan esta metodología de partir diciendo cuáles son los datos fundamentales para que nosotros comencemos a trabajar, ¿ya? Ahora, si ustedes después quieren ir haciendo como doble clic, bueno, ahí hay harta como, harto bla bla, como les comentaba, de Naciones Unidas, ¿ya? Bueno, acá está toda la, como la descripción, un resumen, un breve resumen de a qué nos referimos con cada uno de estos datos. Obviamente nosotros somos del área, así que tenemos súper clarito si nos hablan de marcos de referencia geodésicos, de direcciones, de construcciones, elevación, área funcional, nombre geográfico, geología, bla, bla. Todo eso, cuando nos hablan en este idioma, obviamente nosotros lo entendemos perfecto, ¿ya? Pero obviamente si lo toma un tomador de decisión, necesita entender que una, no sé, pues, otra imagen, etc. Bueno, hay algo como bien interesante. Hasta ahí uno lo lee y suena como bastante familiar, así como no hay mucho, algo nuevo, más allá de que me den la recomendación de que, oye, sabes que tu punto de partida es definir bien cuáles son los datos fundamentales de tu institución, ¿ya? Pero acá hay algo como bien, cuando uno empieza a leer cada uno eh, de los, de los datos, ¿ya? Acá hay, por ejemplo, em, como ciertos tips que es como bastante bueno leerlo cuando el día de mañana si a ustedes les toca eh, como tener que interactuar con cada uno de ellos, ¿ya? Eh, Ahora, básicamente, este documento, para que no tengan, como no hay una descoordinación en cuanto a la evaluación, este documento no va a ser evaluado, no tienen que estudiarlo, para nada. Lo que quiero que ustedes, que se queden, básicamente, es de que existen este tipo de documentos y que cuando les toque trabajar en este tipo de cosas, no inventen la rueda, ¿ya? Que básicamente hay bastante información, ¿ya? El que sí vamos a estudiar mucho, y este sí va a ser evaluado, es el que cuando nos vayamos a de acá, que es UNIR, este lo vamos a ver a continuación de la próxima clase. ¿Ya? Acá sí les va a tocar leer un documento completo. ¿Ya? Bueno, dicho eso, vamos a partir con la presentación de la clase. Vamos a ver un poco del desarrollo de los datos geoespaciales. ¿Ya? Me interesa más que cuando tengan que leer documentación, lean más lo del IEF, que es la próxima clase. Un poquito, que tengo acá un problema técnico con mi pantalla. Perdón. Ahí sí. Ya. Como dice acá, lo inicio en el periodo de la cartografía tradicional. La obtención y la distribución de la información geográfica solía estar sumamente centralizada por los entes militares o gubernamentales, dependiendo de qué país era, si tenían un IGM, un Instituto Geográfico Militar, o un IGN como un Instituto Geográfico Nacional, ¿ya? Donde básicamente ahí es donde se establecía la norma de todo el comienzo de la historia de la cartografía, eh, que básicamente esto perduró hasta hace unos años atrás, básicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos entender igual de que todo el tema cartográfico nace por, obviamente, tener un dominio del territorio, obviamente con fines de mantener la soberanía,
y mantener también la protección del país. ¿Ya? Entonces, es obvio de que toda la cartografía regular primeramente esté a cargo de un instituto cartográfico militar o nacional. ¿Ya? Obviamente, el acceso a la información fue creciendo exponencialmente y también con ello el acceso, el open data o la creación también de información hoy en día cada vez está siendo como mucho más accesible. De hecho, por ejemplo, un muy buen ejemplo es que antes quizás pensar en tener todos los contornos de edificios, de casas, de construcciones de un país, era como casi imposible y quizás íbamos a tener que tener un batallón de personas cartografiando y cartografiando. Y hoy en día básicamente los software por deep learning son capaces de aprender qué es una construcción e ir digitalizándolo eh, eh, automáticamente. ¿Ya? Y más encima, el mismo software va aprendiendo de esto. ¿Ya? Em, Y también lleva consigo todo el tema de administrar todos los datos, y ahí donde se engancha con las infraestructuras de datos espaciales, porque de alguna manera toda la liberación de información, lo rápido que hoy podemos crecer con información, requiere un orden lógico para que todos podamos interoperar, no estar trabajando doble, y de alguna manera tener un sistema como de nodos, donde si se crea en una municipalidad, igual esté disponible para todo el país, y también lo mismo con la municipalidad vecina, y así sucesivamente podemos ir armando la forma de una región, etcétera. ¿Ya? Bueno, hasta hace años en este caso también todo este tema de regular la información del punto de vista como más nacional o militar tampoco se había cuestionado, ya, principalmente porque también ellos se estaban haciendo cargo de esto, pero también habían como altos costos, ¿ya? Y obviamente tecnología que estaba avanzando mucho más rápido que estas instituciones porque también tiene que ver con temas del presupuesto también. Tampoco estamos hablando de que la elaboración y la venta de cartografía sea como la industria automotriz que podemos vender muchas unidades a un alto costo y eso permite generar harta riqueza y grandes utilidades, ¿ya? Acá obviamente el uso, digamos, final, el usuario final tiene es más compartido, de tanto de temas militares, temas de soberanía, temas de planificación, y pasa a ser como un producto que, eh, que no es masivo finalmente, ¿ya? Eh, y lo que sucedía mucho también es que en este caso también muchos de los institutos cartográficos a nivel mundial crecían en función como de los proyectos cartográficos que podían tener en ese momento, ¿ya? Y eso obviamente uno podría decir, pero entonces pudiesen tener como muchos proyectos a la vez y eso sería bueno. Es que eso también estaba ligado también a la postulación de proyectos, a la liberación de fondos, entonces em, creo que la tecnología estaba creciendo mucho más rápido que la implementación de este tipo de proyectos, ¿ya? Y dentro de este camino de tecnología que estaba creciendo muy rápido, estaba obviamente la implementación de las IDE, ¿ya? Como les comentaba, como dice acá, además los mapas no eran un producto de consumo, ¿ya? Los mapas no es un producto de consumo masivo. Como les digo, por ejemplo, obviamente la industria automotriz no es algo que nosotros lo compremos todos los días o que cada semestre cambiemos el auto, o en realidad las personas que cambian el auto anualmente tampoco son todas, sino que son muy pocas, o sea, pero son bastante pocas. Y tampoco es un producto masivo como, por ejemplo, no sé, por las compras de bebidas tipo gaseosas que se vende, se vende, se vende, se vende, ¿ya? Y finalmente, todo este producto cartográfico, finalmente, como también les comenté, pasaba a ser un producto de un bien nacional, ¿ya? O parte de una infraestructura del gobierno para fines de defensa, para calcular impuestos, hacer una planificación territorial, desarrollo de una ciudad, de una región, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no era un producto que se comprara masivamente, para nada, ¿ya? Entonces, obviamente, estos institutos cartográficos estaban en una desventaja desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿ya? Por otro lado, también teníamos que los usuarios de sistemas de información geográfica tienden a desarrollar ellos mismos sus propios conjuntos de datos, incluso aunque hayan conjuntos de datos geoespaciales disponibles. Por ejemplo, como les comenté, hoy en día con la misma inteligencia artificial, en vez de salir a comprar un conjunto de datos, quizás pudiese utilizar algún tipo de imagen satelital gratuita y mejor enseñarle al software y que me genere los datos que necesito, ¿ya? Em, o de alguna manera también pudiésemos como descargar varios conjuntos de datos que son open data y en el fondo una compilación o un cruce de datos termino creando lo que finalmente yo necesito y me evito quizás salir a comprar la información, ¿ya? También sucede de que a veces el mismo ingenio de las personas hace de que en realidad sigamos el camino de decir, oye, pero en realidad es más fácil que nosotros hagamos esta información, la creemos, la desarrollemos
versus lo que nos va a costar salir a buscarla al mercado, quizás compremos algo que no nos sirve. ¿Ya? Como dice acá, también puede que tampoco se conozcan que esos datos estaban disponibles comercialmente, o que el acceso a estos datos igual es difícil, principalmente puede ser costos a veces igual, por ejemplo, una empresa puede vender información que la venda muy cara, pero es muy cara porque para el uso que ellos le dan, tiene gran valor, pero de repente yo quizás necesito hacer un análisis bastante básico, entonces no estoy dispuesto a pagar tanto por un conjunto de datos. ¿Ya? Obviamente, si mi proyecto, esa data que está ahí es fundamental y yo la necesito sí o sí, obviamente sí voy a estar dispuesto a pagar mucha plata por ese conjunto de datos. ¿Ya? O a veces hay información que las mismas empresas sí se dedican a obtenerla, pero son parte de su, como de su diferenciador. Me explico. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a hacer cierto tipo de análisis y quizás el análisis, para lograr los análisis, por ejemplo, de hacer un análisis de cómo se mueve el mercado inmobiliario, es clave tener, por ejemplo, todos los roles georreferenciados con su información de compra y venta que se puede ir a recoger al conservador de bienes raíces, pero hay que hacer ese trabajo, entonces es un trabajo como bastante caro, bien exclusivo, y al final las empresas terminan como no estando dispuestas a vender esa información porque es su información clave para hacer los análisis que realizan, no sé, pues mensualmente de cómo se mueve el mercado inmobiliario. Entonces, también hay información que a nivel privado también se maneja con cierta reserva. No, no es que sea confidencial, sino que es parte de los diferenciadores que pueden tener ellos como empresa. ¿Ya? Y obviamente eso se respeta, es parte del mercado y de la libre competencia. Algunos conjuntos de datos geoespaciales también están depositados en ciertos SIG y no sean fácilmente transportados a otros sistemas. Hoy en día creo que igual eso ha ido disminuyendo cada vez más. Suele suceder también de que hoy en día el ingeniero informático es un ingeniero súper bien, con muy buena base de ingeniería, que hoy en día les permite incluso como saltarse ciertos procesos geográficos. Me explico, por ejemplo, antes nosotros pensábamos que todo iba a ser manipulado en shapefile o en formato 100% de sistema de información geográfica, y como ustedes bien saben, hoy no es así, ¿ya? Hoy en día la geometría puede ser almacenada en una base de datos geoespacial, y de ahí los ingenieros informáticos perfectamente pueden hacer análisis basado en topología, ¿ya? Y no dependen de un programa SIG, sino que dependen de un motor de base de datos, ¿ya? Entonces al final nos damos cuenta de que estas grandes instituciones cartográficas eh, se empiezan a quedar atrás versus la velocidad de la tecnología y también impulsada por el mercado. ¿Ya? Esto produce también de que tengamos que buscar como otros mecanismos para llegar a la misma información, que obviamente vamos a duplicar esfuerzos en desarrollar datos geoespaciales, pero es básicamente también porque de repente nos puede ser mucho más fácil a nosotros generar un dato versus a tener que ir a pelear para que un instituto cartográfico o alguna organización estatal me entregue la información. ¿Ya? Eso es como parte de las problemáticas que suceden y obviamente debemos manejar bien. ¿Ya? ¿Cuál es en este caso una solución desde el punto de vista de un planteamiento organizacional? Es que a escala nacional se definen cuáles son los datos espaciales comunes por medio de acuerdos comunitarios y nacionales sobre su contenido. ¿Ya? La idea es que, por ejemplo, si vamos a hacer esfuerzos como país a decir, oye, estos van a ser nuestros sets de datos fundamentales, la idea es que eso también pueda conversar con cuáles son las necesidades de un gobierno regional y a su vez también con cuáles son los datos que necesita finalmente una municipalidad. ¿Ya? Entonces también es importante llegar a generar estos acuerdos tanto para arriba como para abajo en esta jerarquía de IDE, ¿ya? En este caso, los países desarrollados crean acuerdos, que son estos marcos, que es lo que les comentaba, de que existen varios frameworks que están en la página de UEM, GIM, ¿ya? Que básicamente lo que hacen es que han hecho ya este trabajo a nivel de algunos países que han sido exitosos para definir cuáles son los datos fundamentales a trabajar en su país, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, uno de los grandes como aportes a este framework que les mostré recién de estos 14 datos fundamentales, parte importante también viene, por ejemplo, de la IDE australiana, ¿ya? Ahora, no es la única, ojo, son países que en realidad como que han liderado y han tenido muy buenos resultados. ¿Ya? Pero obviamente llegar a este consenso de los 14 datos fundamentales también es sociabilizado con muchos otros países exitosos también en implementación de IDE, ¿ya? Entonces, como dice acá, significa que un conjunto de datos aquí llamamos fundamental, significa que un conjunto de datos para que el que varias agencias gubernamentales, grupos regionales, distintas industrias en el fondo, requieran una cobertura nacional análoga con el fin de alcanzar su objetivo y responsabilidades corporativas. En el fondo son como cuáles son los datos que todos andamos persiguiendo, finalmente.
¿ya? Y la idea es que esa persecución de ese dato nos podamos compartir cuáles son los datos que más necesitamos para el desarrollo, y esos son los que nosotros tenemos que ir fijando como un dato fundamental, ¿ya? Obviamente esto está pensado en un desarrollo nacional, pero si ustedes están en el ámbito privado, la idea es que ustedes entre los distintos departamentos de la empresa puedan como sociabilizar el mismo concepto, es decir, oye, sociabilicemos cuáles son los datos que cada departamento más necesita, ¿ya? Y obviamente los que más se van a repetir son los que ustedes como quizás dueños de la información geoespacial, porque obviamente eso sí ustedes van a estar en una posición de como de el líder geoespacial dentro de una empresa o de una institución, y ahí ustedes pueden definir, oye, mira, tengo todos estos departamentos, personas que requieren este tipo de datos, y si yo me enfoco en resolver este set de problemas, estos tipos de datos, voy a resolver quizás el 80% a estos departamentos. Y obviamente hay un departamento que va a decir, pucha, que yo necesito ese dato, pero no necesita nadie más. Entonces, que él se preocupe de eso. Pero es parte como de las metodologías que ustedes pueden ir implementando, ¿ya? Em, en otras palabras, los datos fundamentales son un subconjunto de datos marcos, conceptos similares, con términos similares existen en otros países, que y llaman los datos marcos o los datos fundamentales, donde se pueden identificar temas generales, donde hay mayor interés por el dato, y puede representarse también en información temática, ¿ya? También no es necesario que siempre ustedes piensen, acá hay como un típico error del cartógrafo, ¿ya? Que a veces el cartógrafo piensa mucho en la cartografía regular de un país, pero después cuando tú te pasas, por ejemplo, al lado privado, te das cuenta de que eh, toda la cartografía regular está bastante solucionada, y de hecho hasta incluso mucha información regular se pudiese levantar hasta automáticamente, ¿ya? Eh, eh, lo difícil está en otro tipo de datos, como les comentaba, por ejemplo, levantar, por ejemplo, las compras y ventas de inmuebles, no sé, ese tipo por ejemplo, no sé, algo que pudiese sonar como fácil, decir, oye, necesitamos todos los supermercados de Chile. No es un dato que esté a nivel gubernamental, para nada, ¿ya? Es información que al final lo manejan empresas privadas o que lo pudiese solicitar, por ejemplo, por transparencia, o incluso descargar gratuitamente de base a datos de empresa que dispone el Servicio de Impuesto Interno. Pero, ¿qué es un supermercado para fines de catalogación de Servicio de Impuesto Interno? Puede ser distinto al criterio nuestro. Entonces ahí empiezan como eh, estos problemas de que a veces la información es un poco más difícil de obtener, y nos damos cuenta de que cuando la información es difícil de obtener, hay valor, ¿ya? Me refiero a que es cara esa información, ¿m? Porque es difícil de obtener. Y al final nos damos cuenta de que al final la cartografía regular de un país era la parte fácil de un problema cartográfico, ¿ya? Y al final lo difícil está en otro tipo de sets de datos. Bueno, como dice acá, una organización interesada en la ejecución de datos espaciales que sea compatible con el conjunto de datos locales, regionales, nacionales y globales tendrá que identificar y potencialmente poner fin a una disputa entre diferentes designaciones marco a lo largo del área geográfica de su interés. Ya básicamente acá es como decir, seamos bastante transversales, no pensemos solamente en la cartografía regular, pensemos en todo tipo de datos temáticos, regulares, etcétera, y veamos a distintos niveles, local, regional, municipal, etcétera, cuál es el dato que más departamentos o instituciones andamos buscando y que sean de alguna manera como de interés para todos, ¿ya? Y esos son los que nosotros tenemos que ir marcando como importante, ¿ya? Obviamente, importante cuando estamos en el rol de un líder de información geoespacial, ¿ya? Obviamente, si ustedes están en otra posición, los intereses van a ser otros, pero cuando ustedes son este líder que tienen que tener una posición neutral, y en el fondo ustedes están sentando a la mesa de distintas organizaciones, ustedes les dicen, la metodología a seguir va a ser esta, o sea, que es importante para todos, y no solamente para departamentos particulares. Bueno, como parte también, algo que les adelanté, mostrándoles el link, existe una publicación que presenta los temas mundiales fundamentales de datos geoespaciales, que son 14 sets de datos considerados fundamentales para fortalecer la infraestructura de información geoespacial de un país, ¿ya? Y en este caso, el Comité de Gestión Global de Información Geoespacial adoptó una lista mínima propuesta de capas, en este caso, que consideraron que son fundamentales para distintos países, ¿ya? Y es por eso que se crea este documento, ya el cual ustedes, más allá de estudiarlo, es que puedan entender como la lógica y de alguna manera entender el criterio para llegar al consenso, ¿ya? La implementación de estos temas requiere obviamente integración de información en que las distintas agencias, que es cuando le hablo de distintos departamentos, hablen y se pongan de acuerdo, ¿ya? Llámese agencias nacionales, geoespaciales, como las IDE, ¿ya? Oficinas nacionales de estadística, que serían como los INE, y otro tipo de instituciones, llámese, por ejemplo, otras instituciones que ocupan mucha información geoespacial, como un CIDEN, un CERNA-GEOMIN, un CENAPRED, etcétera, ¿ya? Es importante sentarlos también en la mesa.
Eso después ustedes extrapólenlo a la industria donde vayan a trabajar. O sea, si ustedes están trabajando, por ejemplo, en temas de construcción o están en la industria privada, no van a hablar con la empresa de al lado. Lo que van a hacer es sentar a los departamentos que conforman su empresa y que son usuarios de la información geoespacial. ¿Ya? Bueno, en el fondo, la idea es que acá lo que se hizo fue como hacer este mismo análisis, pero en los Estados miembros. ¿Quiénes son los Estados miembros? Que son, se les llama a los países que conforman las Naciones Unidas, ¿ya? Y obviamente la idea es que también es que cuando hablemos de desarrollo de país, ¿ya? Tampoco es que persigamos, por ejemplo, hoy a un país le interesa mucho destruir al país de al lado. No, pues sino que sean desarrollos que estén alineados también con todo lo que sea la agenda de desarrollo sostenible. Estamos hablando de que esto es de buena fe, ¿ya? Y de alguna manera también de que cuando se arme lo que vamos a ver en la unidad 2 que es el marco integrado de información geoespacial que está acá, de alguna manera los datos conversen con este marco, ¿ya? Y quizá lo que le estoy diciendo en este minuto, quizás no le está quedando claro, pero en la clase de mañana les va a quedar como bastante claro. Como, aquí llamamos el marco integrado de información geoespacial, que es como la receta de cocina para armar una IDE. Entonces, si yo pretendo armar una IDE, necesito que los datos estén eh, armado o tenga un buen avance en cuanto a datos, ¿ya? Entonces, por eso es importante que al menos tengamos a nivel de datos fundamentales ya un buen avance, ¿ya? Como les había mostrado también en el PDF anterior, estos son los 14 datos que a nivel de país las Naciones Unidas detectó que eran como los más importantes, los más importantes para el desarrollo y obviamente el desarrollo del país, también para cumplir obviamente Agenda 2030, etcétera, etcétera. Eh, Obviamente tampoco es que esto sea mandatorio, sino que básicamente em, son recomendaciones, ¿ya? No es necesario de que un país tenga que tener estos 14 sets de datos, ¿ya? De hecho, hay muchos países que, obviamente Chile quizás es un país como que está bien adelantado en esto, pero podemos tener perfectamente, vámonos a países que tienen una muy buena economía, em, que están bien desarrollados, por ejemplo, a nivel de IDE, pero a nivel de datos no tanto. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ¿ya? Que es un país que, de hecho, es un país caro, es un país como que nada que envidiar desde el punto de vista como de desarrollo de país, muy ordenado, etcétera, etcétera. Pero son países que, por ejemplo, no tienen información o no han trabajado en levantar una base de datos de direcciones, por ejemplo. O que si se ha trabajado está bajo cuatro llaves, no se comparte, etcétera. ¿Ya? Em, o, por ejemplo, cuando hablamos de nombres geográficos. Acá, por ejemplo, en el caso de Chile está súper bien estipulado de dónde nacen los nombres geográficos. Sabemos de que en este caso el IGM es el ente oficial para determinar un nombre geográfico, pero ellos a su vez también dentro del IGM también tienen como sus problemas, por así decirlo, que es como decir, ¿cuál es el nombre geográfico más antiguo encontrado para poder bautizar ese sector con cierto nombre? Entonces también hay como hartos estudios con respecto a eso y también acá en Chile nos vamos a encontrar con casos de que si bien tenemos una muy buena base de datos de nombre geográfico, em, pero también hay un cierto porcentaje de que sigue constantemente en estudio, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es si tenemos recursos para pensar en cuáles son los datos que vamos a trabajar, es fijemos estos datos como los prioritarios para trabajar, ¿ya? Si de la institución que ustedes están trabajando determinan que, por ejemplo, no sé, infraestructura física o no es importante, ok, sáquenlo, pero declárenlo, ¿ya? La idea es que esto esté como institucionalizado de cuáles son los N datos que ustedes se van a enfocar, ¿ya? Y así como les comentaba, por ejemplo, en algún minuto Chile hizo este ejercicio de decir, oye, según las recomendaciones de la ONU, veamos, comparemos, ¿no? Veamos cuáles son los datos que, si nosotros cumplimos en este caso con la recomendación ONU, y acá claramente salieron como, por ejemplo, ciertas alertas, como si, oye, sé que no existe una base de datos de direcciones bien definida, existe, pero el Servicio de Impuesto Interno no la quiere entregar, no existía, por ejemplo, una base de datos de parcelas, que en este caso hablemos de predios, por ejemplo, entonces se dijo, ok, entonces creemos un grupo de trabajo que lo conformen los ministerios que tienen que ver con esto y van a ser usuarios de esta información, para trabajar en el dibujo predial de Chile, ¿ya? Y lo mismo también pasó con agua, ¿ya? En lo que es hidrografía, de que también se dieron cuenta de que no existía una capa de hidrografía de Chile o una escala que permitiera hacer como un uso como de planificación, ¿ya? Obviamente existían capas hidrográficas o de hidrografía, perdón, al 50.000, al 25.000, pero quizás no sale todo lo que realmente necesitemos, ¿ya? O al nivel de detalle que necesitamos para tomar cierto otro tipo de decisiones, por ejemplo, de evitar, de reducción de riesgo de desastre, etcétera, ¿ya? Bueno, lo importante y lo que quiero que se queden es que se queden con este modelo de primero, un primer paso, antes de empezar a amasar, es que declaren bien cuáles van a ser los datos con que van a trabajar, ¿ya? Y ahora, en el fondo, como para explicarles un poco,
algo que vamos a ver mañana con mucho más detalle, tiene que ver con el IGIF, ¿ya? Que el IGIF es el marco integrado de información geoespacial. Y básicamente acá, bueno, ¿cómo llegar a este documento? Voy a partir de cero para que ustedes ponen, por ejemplo, GGIM, ¿ya? Y ponen IGIF. Les voy a copiar también como la palabra clave. Acá a la Nación Unida le gusta toda la sigla también. Y ustedes van a entrar acá a este link, ¿ya? Y acá hay uno que dice parte uno, ¿ya? Este es el que me interesa de que lo manejen bastante bien, ¿ya? Entonces ustedes van a entrar a este, bueno, va a hablar un poquito de qué significa qué es la parte uno. Mañana les voy a explicar con más detención por qué la parte uno y no la parte 2. Y acá se van a dar cuenta de que tienen la parte uno en español, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden descargar el PDF. Les voy a copiar el link también para por si lo quieren descargar inmediatamente. Y bueno, mañana vamos a hablar ya en detalles de este documento. Y si le pueden dar una lectura rápida, sería bastante bueno para que entiendan como bastante, mucho mejor eh, de qué trata, ¿ya? Pero básicamente este es un documento que eh, ayuda a que cuando construyamos una IDE en cualquier nivel, lo hagamos bien, ¿ya? Y no nos desenfoquemos y no malgastemos recursos en estar preocupado de cosas que quizás no suman tanto para una IDE, ¿ya? Eso es lo que trata de hacer este documento, de definir muy bien qué es lo importante para que una IDE sea sostenible en el tiempo, ¿ya? Y eso, bueno, eso lo vamos a ver mañana con mayor detención. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Ya. Dicho eso, eso es lo que les quería mostrar por el día de hoy. Como les comenté al principio, iba a ser potencialmente una clase bien corta, porque mañana nos vamos a enfocar mucho más en lo que es el IGIF, y ahí se les va a aclarar harto, pero antes de entrar en el IGIF hay que hacer como un muy buen preámbulo, que quizás no tiene como quizás que ustedes pueden decir, oye, no estamos viendo como tanta teoría, es mucho preámbulo, pero para que puedan entender muy bien eh, la clase de mañana, que la clase de mañana es la clave. ¿Ya? Eso, señores, estamos por hoy. Les voy a enviar la presentación que recién les mostré y el documento del IGIF. También se los voy a mandar a través de Rosina para que se los comparta. ¿Ya? Ya, Gracias, profesor. Señores, ya, aprovechen profe, también, gracias. aprovechando que nos desocupamos más tempranito. Ya, profe, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.